próximo titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle, informó a las tiendas de autoservicio que el otorgamiento de subsidios gubernamentales a productores de frijol, maíz, trigo y arroz se dará controlado y focalizado para los pequeños agricultores de estos alimentos básicos y con ello evitar distorsiones en la cadena de abasto como corrupción, incremento de costos y también impacto en las finanzas públicas. De acuerdo con información de Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, el próximo titular de Segalmex aseguró que no habrá una regresión al control de precios de productos básicos en un libre mercado. Y precisamente esto tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el programa de precios de garantía para productos como el maíz, el frijol, el arroz y la leche. Para hablar de este esquema nos acompañan Miguel Trejo, quien es director de precios de transferencia en Andersen Tax and Legal, y Miguel Ángel Liceaga, experto en materia civil, mercantil, constitucional. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Creo que es un tema muy interesante y me gustaría primero poner sobre la mesa, en términos prácticos, en qué consiste este plan en una economía de mercado. Bueno, es muy interesante, efectivamente pusiste los puntos sobre las IES cuando hablas de una economía de mercado. Tenemos dos sistemas que están viviendo de forma paralela al mismo tiempo. Así. Y es la libre concurrencia, la libre oferta y demanda, que son las gráficas que al final del día van a fijar el precio de un producto en el mercado, y tenemos la intervención positiva del Estado que dice el precio del mercado lo fijo yo y esto se va a pagar. En este momento tenemos una primera etapa que yo esperaría que se quedara como primera etapa, en donde en determinados productos, como sucedió en los años 50 y en los años 70 del establecimiento de precios de garantía, pues el Estado nos va a decir: pequeño productor, el frijol, el maíz, el trigo, te lo voy a pagar en esta cantidad y no hay una cantidad menor. Es decir, el precio del producto ya no va a estar fijado por lo que digan los indicadores económicos. ¿Cómo va a funcionar esto? No lo sé, solamente esperaría que funcionara de manera diferente a como funcionó en gobiernos anteriores. ¿Qué opinas? Yo ahorita como está no lo veo como una fijación de precios. Creo que esto más bien el nombre es un tema nostálgico de la administración. Lo que estoy viendo es un programa social de un subsidio que está buscando hacerle llegar recursos a pequeños productores, que realmente es donde se concentra en el campo la mayor parte de la pobreza extrema en México. Como él bien comenta, me gustaría que se quedara como está, es decir, que no se convierta en los cimientos para construir lo que comentábamos, este monstruo de 7 cabezas que fue la CONASUPO en su momento. También un tema que me preocupa en cómo están diseñando cómo están diseñando a Mexgal, que va a administrar este programa, es que le están dando facultades que tenía inclusive la CONASUPO en su momento. Es decir, hablamos de la coordinación de importación, hablamos de asegurar el abasto del producto, ya no nada más este programa social. Entonces puede que nos estén vendiendo este producto bonito, ¿para qué? Para dar un cimiento a un esquema de control de precios como lo teníamos anteriormente. Incluso en la mañana vi una nota donde Obrador en Sinaloa hablaba que no nada más iba a limitar a los pequeños productores, sino que también iban a ampliar, que les dejaran empezar y que lo iban a ampliar este programa. Entonces, me preocupa este tema. Me gusta en sí el programa. ¿Por qué? Porque es un subsidio, es un recurso que está llegando a esta gente vía un elemento de valor, un elemento clave de valor, que es la productividad. Es decir, a más toneladas produzcas, más subsidio te doy. Me gusta en este punto, me gustaría que se quedara así. Sin embargo, creo que podría ser la caja de Pandora en este asunto, ¿no? Pero ¿y este subsidio no puede generar distorsiones en el mercado? Completamente. Ok, de acuerdo. Sí, en esta parte. por supuesto. Ok, porque también les quería decir, recordemos el auge del sorgo, ya que hablan de la nostalgia. En los años 70. En los 70, cuando la CONASUPO pues le pone un precio de garantía que es superior al del mercado, en un año se cuadruplica la producción y baja la producción de maíz, por lo que empiezan a importar maíz y precios más altos. Es correcto, o sea, yo insisto, la cuestión natural es un tema que debiera de ser explorado en todo este tipo de conceptos. Dejar al libre mercado, dejar a la naturaleza del mercado la fijación de precios,
en un mundo utópico te representaría tener una economía sana, una economía limpia y una economía en crecimiento. La intervención del Estado en este tipo de temas, lo que provocó ayer, lo que provocó antier, lo que provocó en tiempos de la Revolución Mexicana y lo que va a provocar son esas distorsiones en el mercado que le impiden a México poder despegar como una potencia económica. Mucho se dice, bueno, pero es que el campo está en la total ruina y en la total miseria. Sí, desde tiempos de Porfirio Díaz está así, y se han probado cualquier cantidad de esquemas o de soluciones para tratar de evitar que eso suceda de esta forma, y el campo mexicano sigue en las mismas condiciones. Yo me pregunto, ¿qué diferencia podrá tener al día de hoy regresar a una fórmula del pasado probada y reprobada que en su momento no funcionó? Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia para impulsar al campo mexicano? Se habla de nuevas tecnologías, mejores estrategias de comercialización. Habría que reconocer que hay dos campos mexicanos. Un campo mexicano muy sofisticado, que el tema de la fluctuación del precio ya inclusive ni le afecta, porque trabaja en una agricultura bajo contrato. Es un productor donde ya está muy tecnificado, sus niveles de productividad alcanzan a los niveles de productividad de los americanos. Es decir, hablamos de un campo de primer mundo, y este otro campo de la gente más pobre, que no es un campo que es de temporal y que realmente está sujeto a ciclos de mercado de los mismos productos, de los precios de los mismos productos, que si no se les ayuda con este tema, puede afectarles a ellos en su productividad a largo plazo. El tema está en que como están manejados los precios de garantía, podrían hacer que este productor, que es ligeramente más improductivo, que otros más desarrollados, más débil, digamos. Su costo de producción es más alto, porque no tienen economías de escala, no logran las economías de escala de grandes productores. Entonces, puede llegar un momento en el que el precio del mercado sea más bajo que su costo de producción, y no le va a importar cambiar a otro producto simplemente porque están garantizándole precio. Entonces, en una visión agregada de estas cadenas productivas, podríamos estar hablando de una destrucción de valor, y no estaría el precio influyendo en ambas partes de los extremos del mercado. Es decir, el precio funciona transmitiendo los deseos del mercado con lo que el productor, con los deseos del productor, ¿no? Claro, digamos que se podría cubrir el riesgo de cierta manera de los precios mediante la compra de futuros, por ejemplo, en la Bolsa de Chicago. El tema está en que en este caso el precio que están ofreciendo de garantía es mucho más alto. Es decir, ahorita el precio internacional del maíz está alrededor de 3,000 pesos, 3,200 pesos, pero lo que están ofreciendo son 5,600 pesos. O sea, hay que hablar de este tema como un subsidio. No estamos hablando de garantizarles un precio como si fuera una cobertura o una agricultura bajo contrato. No sé si estoy completamente de acuerdo, pero además estarás de acuerdo que eso resulta ser terriblemente peligroso. Y terriblemente peligroso para la producción del resto de los productos agrícolas que tiene México, y que además necesita colocar en mercados internacionales, en cuyo caso tal vez ni siquiera sería una mala idea la colocación de estos bonos en mercados internacionales. Y entonces también tendríamos que considerar que Segalmex sea quien absorba este exceso de oferta que se podría dar en determinado momento para después venderla a precios más bajos. Pero es que Segalmex absorbiendo es el gobierno mexicano con cargo al erario quien tiene que pagar esos costos, y todo eso se va a transmitir a todos los habitantes del país vía impuestos. Y es a donde ya estamos empezando a ver el impacto que puede provocar una medida de esta naturaleza. Y eso que se ha hablado de que no va a haber nuevos impuestos ni aumento en los Me parece que es de sentido común. O sea, todo este subsidio lo va a tener que absorber Segalmex vía esta pérdida, porque va a estar vendiendo por debajo de costo. Una parte va a distribuirse vía las dos instituciones, los organismos que fusionó, que es decir, Diconsa, Liconsa. A través de las tiendas de Diconsa va a ser un medio. Y el resto, el excedente, que va a ser mucho, va a tener que colocarlo en el mercado. El mercado no va a aceptar a un precio por encima del que ya es mismo oferta y demanda establezca. Y regresamos a la cuestión natural de la fijación del precio. Exactamente. Conclusiones. Necesitamos, en primer lugar, admitir, entender, aceptar que el mercado se autorregula de una forma natural. Eso es evidente. Por una parte. Por otra parte, necesitamos admitir que el agro mexicano necesita ayuda urgente. No creo que esta sea la forma de ayudar al agro. Más bien, yo pensaría en
créditos, pensaría en bonos, pensaría en nueva tecnología dedicada al agro para que el agro pudiera producir mejor y quizás buscar otro tipo de fórmulas de producción, pero no una fórmula que ha sido, como lo mencionaste, de forma muy clara, probada en el pasado y que no funcionó. Eso es lo que yo considero. Bueno, yo difiero un poco con él. A mí me gusta más que incluso subsidios como el de Procampo, que va en función de hectáreas. Me gusta más este que va en función de productividad, es toneladas. Es un subsidio y va a ir en función de la productividad. Me preocupa mucho que esto sea el cimiento y el renacimiento de la CONASUP. Claro, pues habrá que ver todos. los detalles que se van dando a conocer y cómo se va desarrollando esta iniciativa de precios de garantía en el campo. Muchas gracias, Miguel Trejo, director de precios de transferencia en Andersen Tax and Legal, y Miguel Ángel Iceaga, experto en materia civil, mercantil, constitucional. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias.